Bueno, pues estas primeras semanas del gobierno de Donald Trump, que por momentos parece ser más bien un gobierno de Elon Musk, pues han estado generando lo que ya también habíamos pronosticado, ¿no? Ha sido muy álgido el ritmo, ha sido muy intenso, y esto, pues como yo ya había llegado a pronosticar, pues era algo que ya se veía venir, tal cual como está sucediendo ahora, ¿no? En este sentido de la intensidad, la agresividad con la que están proponiendo su propia agenda, ¿no? Eh, y que bueno, pues tal cual al mundo lo tiene un tanto en vil, suspenso, de manera constante, ¿no? Eh, es una estrategia común que tiene Donald Trump de generar, de lanzar el anzuelo, de que lo pesquen los medios. Él, no hay que olvidar que además de ser un gran shark, empresario, pues es un experto en este tema mediático, ¿no? Al final él se dedicó gran parte de su vida a ello. Es un showman, un hombre de reality show, y pues sabe, aplicado en la política, las formas y las fórmulas muy precisas del A más B da C para lograr los efectos y resultados que él quiere. Entonces él lanza los anzuelos, los medios toman y muerden y caen en ese anzuelo, y pues a las sociedades y a sus pueblos y a sus audiencias pues nos tienen en esta trampa constante de estar viendo a ver mañana con qué nos sale Donald Trump, ¿no? Creo que es un efecto que no va a ser tan perdurable. Espero que eventualmente la sociedad se vaya dando cuenta de que esa es la fórmula de Donald Trump y que un poco dejemos de jugar su juego, ¿no? Porque al final de eso se beneficia, ¿no? De tener pues toda la atención, todo el foco. Insisto, yo ya lo he explicado acá, o sea, él lanza en eso que se le llama su estrategia de negociación, que es muy agresiva, pues él lanza amenazas, él mapea, ¿no? El terreno, las reacciones, las declaraciones, las actitudes que generan sus amenazas, y con base en ello pues sigue mapeando y va decidiendo en el camino, ¿no? O sea, a mí no me gusta para nada su estilo, porque me parece un tipo que por momentos es muy poco serio, porque primero dice una cosa y al otro día dice otra, dice y se desdice, o sea, que para mi gusto es un perfil muy complicado para negociar, no porque sea difícil de entender, sino porque estás con una persona que es muy poco seria. O sea, yo siempre he comentado que pues una persona, más aún un hombre, pues se define por su palabra, y un hombre sin palabra para mi gusto no tiene valor. Si Donald Trump el lunes dice que va a poner aranceles y el otro lunes dice que ya no, y luego el siguiente lunes dice que siempre sí, que se arrepiente, pues entonces ¿con quién estás hablando? Parecería que cada semana estás hablando con un tipo distinto, y para mi gusto la falta de congruencia y la falta de consistencia en un hombre per se, para mi gusto, eh, pues le quita todo el valor a ese hombre, ¿no? O sea, básicamente no estás hablando con un hombre, estás hablando con un niño, con un escuincle, con un puberto, que pues es muy inestable, inmaduro, infantil, y todo eso lo tiene Trump, y en el momento que sea, pues el escuincle va a cambiar de parecer, ¿no? Entonces es muy poco consistente, y para mi gusto eso le resta mucha seriedad. No por ello no se toma en serio su propio juego el tipo, ¿no? Eh, Recientemente, y sin entrar en mucho detalle, yo hablaba de que, bueno, ya está más que cantada la victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania. Básicamente ya este finiquito del cual ya hoy todos hablan con respecto al pacto, a la negociación que surge a partir de el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, pues no es más que realmente el gran juego aquí, sí, creo yo, el verdadero estratega de este juego político, pues es Vladimir Putin. O sea, ese perfil de político, ese sí es un tema serio, ¿no?
Es un tema serio porque básicamente no solo le metió ahora, como yo decía hace un par de días, no solo hizo un jaque mate ruso con respecto a Rusia versus Ucrania hoy, ¿no? O sea, no solo hubo un jaque mate ruso contra Ucrania y contra Europa, sino que este jaque mate lo viene visualizando al menos desde hace 20 años, ¿no? O sea, muchos creen que esto que pasó en Ucrania y cómo terminó concluyendo hoy, pues es algo que se le ocurrió a Putin apenas hace 3 días, un año, 2 años. Esto Putin lo tiene claro, yo creo que desde la época de George Bush, cuando se empezó a dar cuenta cómo lo estaban tratando, que por momentos esto que yo critico, que a veces los gringos son muy poco serios, ¿no? Que tienen muy poca palabra, que se comprometen muy poco con aquello con lo que en teoría firman y se comprometen. Pues él lo vio desde las épocas de Bush. Probablemente en reuniones de la OTAN desde entonces él ya se estaba desmarcando y entendiendo el juego, el ajedrez del juego, que desde entonces pues él ya tenía contemplado de ahí a 20 años después, o sea, al día de hoy, qué estrategia y qué juego iba a aplicar. Y dentro de sus ases bajo la manga, pues estuvo la guerra contra Rusia, que termina hoy, insisto, ganando, ¿no? Hoy Rusia gana, hoy Vladimir Putin gana. Yo haciendo esta comparación con lo que empecé hablando de Trump, pues Putin es un tipo serio, en verdad, ¿no? O sea, si ya hablamos de perfiles políticos serios, hoy Putin es quien encabeza, ¿no? El tablero geopolítico. El tipo es realmente inteligente, no del que se quiere sentir inteligente como Donald Trump, sino que Putin realmente es inteligente. O sea, lo que voy es que el tipo planeó esta jugada, planeó este jaque mate, hace al menos 20 años. Y hablar a ese nivel y a esos términos, por Dios, o sea, está 10 pasos adelante Putin del resto del mundo. Incluido, por supuesto, Donald Trump, que pues ve a un jugador que por supuesto no puede competir contra él y pues aplica la máxima de pues si no puedes contra el enemigo, pues únetele, ¿no? Cosa que se resistió pues el gobierno de Joe Biden y todos los que apoyaban ese grupo, de manera creo yo muy necia, ¿no? Porque además derramaron muchísima sangre, despilfarraron muchísimos recursos económicos, bélicos, políticos, donde al final querían ellos ganarle a Putin cuando Putin, insisto, llevaba 20 pasos de ventaja. Y cuando digo pasos me refiero a años. Entonces, les invito, hay por ahí un video muy interesante, me parece que ahora lo pongo para no errar de parte de qué agencia de noticias estadounidenses, donde hacen justamente es una toma de un conglomerado de videos de las reuniones y congresos internacionales donde participa Putin, me parece desde los 90s, un poco antes, cómo le da la mano a George Bush desde entonces, entre otros muchos presidentes, está creo que todavía Sarkozy en Francia, en fin. Y donde justamente, o sea, se termina revelando que mientras gringos y europeos pensaban que estaban jugando con Putin, en realidad Putin estaba jugando con ellos, ¿no? Y hoy se termina comprobando eso, ¿no? O sea, insisto, hoy no se termina confirmando nada más que pues el instinto animal prácticamente de Vladimir Putin para saber jugar ajedrez y poder ganar. Aquí creo que se les olvidó un tema tan básico como el simple hecho de acordarse de que Putin es ruso, ¿no? O sea, casi como olvidar que los rusos le ganaron a Napoleón y que en gran parte, y no se habla mucho en la narrativa mundial hollywoodense, gracias a los rusos se termina también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, esta batalla de Sebastopol, pues fue importantísima, también la batalla de... Y bueno, pues además de Sebastopol, por supuesto, la más relevante, que prácticamente marca el punto de inflexión para el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues es la de Stalingrado, que bueno, ya después culmina formalmente en la batalla de Berlín,
pero la de Stalingrado fue el punto de inflexión donde además los rusos dejaron, bueno, millares de hombres, ¿no?, en el campo de batalla, y que pues al final terminaron ganando. En otras palabras, los rusos están acostumbrados a ganar guerras, y eso por momentos, que es un dato por momentos tan básico, histórico, parece que se les olvida a los europeos y a los gringos, ¿no? Parece que los subestiman. En estos foros, ¿no?, que comúnmente se dieron en el transcurso de la guerra rusa contra Ucrania, aparecía este argumento típico, el cual en parte comparto, ¿no?, que decían, bueno, a ver si los gringos a duras penas eh, pues pudieron en Irak y en Afganistán, y que prácticamente la guerra de Vietnam se consideró una guerra perdida, pues habla de que tampoco los gringos son tan efectivos, ¿no?, para cesar o para finiquitar las guerras. Y estamos hablando de que no están ahí combatiendo a Rusia, ¿no? O sea, están con, en teoría, países y fuerzas mucho más moderadas, mucho más disminuidas en potencia bélica. Y es por eso que realmente nunca vimos a Estados Unidos en esta ocasión, porque ya nos estaba enfrentando a cualquier paísito, a cualquier país bananero, como ellos mismos a veces se burlan, ¿no?, de las naciones pequeñas. Ahora estaban contra el oso, o sea, contra la madre Rusia. Entonces, insisto, Putin sabía cómo iba a terminar esto desde... No estoy hablando desde que empezó la guerra en Ucrania, porque si no sabía... Putin no iba a empezar algo que sabía que iba a perder. Putin empezó algo que sabía que iba a ganar, y lo ganó. Pero no lo supo cuando empezó la guerra contra Ucrania. Esto que le llamaban al inicio la invasión. No empezó cuando invadió Ucrania. Empezó 20 años atrás, cuando él empezó a planear en su cabeza cómo iba a ser el jaque mate. Y hoy Donald Trump, miren nada más y nada menos quién, vino a pues darle esa última jugada, ese último movimiento que necesitaba para hacerle el jaque mate. Principalmente yo lo hablaba pues a los europeos. O sea, los europeos son los que terminan peor parados en este caso. Estados Unidos termina raspado, tampoco es como que no haya sufrido daños colaterales. Insisto, creo que hay una política muy inestable que incluso le da paso a que Donald Trump sea presidente. Fue una especie de ganar medio implícito que hubo ahí entre Donald Trump y Vladimir Putin a la distancia. O sea, ellos saben leer el juego, entonces tampoco es como que necesitaran hacer una llamada para darse cuenta que varios de sus intereses están alineados. Y pues ahora solo lo confirman ya pues haciéndolo oficial, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Con el jaque mate ruso de Vladimir Putin contra pues básicamente el mundo, y donde yo ya decía, la que termina siendo la gran perdedora es Europa. Termina un poco huérfana, o sea, no solo termina vulnerada, sino muy huérfana, o sea, en el sentido de, bueno, a ver quién los adopta y a ver cómo se defienden. Dentro de esto, no es menor comentar que el futuro de la OTAN parece ser ya no diría solo incierto, o sea, ya más bien es un futuro inexistente. O sea, la OTAN parece ser que ya se terminó. Habrá que ver qué tipo de patados de ahogado hacen en Europa, si la van a mantener, si la van a diluir. Va a ser muy complicado, porque cabe decir que pues no es como que la Unión Europea, a pesar de que son un bloque oficial, pues se pongan siempre de acuerdo. Esa es gran parte de la debilidad del bloque, que pues empezó a marcar la decadencia no de ahora, desde hace ya varias décadas, ¿no? Esto es solo la punta del iceberg de un proceso de decadencia de la propia Unión Europea. Insisto que muchas veces cuando vemos las noticias, pues solo vemos ya la punta del iceberg. A muchos se les olvida haber seguido el proceso, que muchos de estos llevan pues varios años, ¿no?, para que se terminen culminando. Entonces, en este caso, pues la Unión Europea está en franca decadencia. Algo muy similar también a Estados Unidos. Entonces no tenían tanto poder de negociación, tanto leverage. Donald Trump quiso tomar la iniciativa y romper un poco con esta narrativa, ¿no?, de estar en contra de Rusia. Es histórico, como yo decía hace un par de días, lo que está sucediendo, porque ya no solo cambia el juego, ya no solo es un
un tema de perder el juego, sino que cambia el juego, ¿no? Si estábamos jugando ajedrez, como yo decía en este ejemplo, pues por momentos con esto que se acaba de decidir parece que ahora estamos jugando póker, mientras que los europeos siguen jugando en la mesa del ajedrez. O sea, no solo que hayan perdido el juego, sino que ya les cambiaron el juego por completo. Y cuando digo que les cambiaron el juego por completo, implica que justo tengan que estar pensando en algo tan delicado como ver cuál es el futuro de su defensa. En este caso, ver qué es lo que va a pasar con la OTAN. Porque al final no hay que olvidar que la OTAN en gran medida pues era dependiente principalmente de Estados Unidos, ¿no? O sea, el gasto en defensa, o sea, era como la cobija gringa, ¿no? La que siempre estuvo teniendo medio tranquilos a los europeos. Yo siento en muchos momentos y en muchas ocasiones durante muchos años, ya décadas, creo que también fue una actitud muy lamentable la de Europa, porque ellos también se daban cuenta de las injusticias que había en el mundo y al final no hicieron nada, ¿no? Al final también creo que pecaron de indolentes con respecto a, pues mientras a nosotros no nos pase, que el mundo gire, ¿no? Y hubieron muchos atropellos y nada más por tomar uno de los últimos, esto que acaba de pasar en Palestina, ¿no? Donde ellos no fueron más que, la gran mayoría, salvo sus excepciones, ¿no? Irlanda, por ejemplo, España, como quiera que se declararon, ¿no?, en contra del tema del genocidio israelí contra la población palestina. Pero fuera de eso, pues en realidad siempre estuvieron poniéndose de rodillas, ¿no? Y pues al final esto les está pasando factura. Ahora que ellos son los afectados, pues sí se van a poner a dar el grito en el cielo de, pero ¿cómo, no? O sea, hay que entender que pues los gringos no son bienvenidos precisamente en Europa, y no estoy hablando precisamente de la comunidad de los pueblos europeos, porque los europeos me caen bien en términos generales. Y ellos suelen en general no estar de acuerdo con los gringos. Es muy similar, por ejemplo, al caso de México, ¿no? Por momentos tenemos que depender de los negocios, de las relaciones comerciales y demás, pero no precisamente coincidimos con las formas de pensar de los gringos, ni con sus maneras, ni con sus actitudes, en fin, ¿no? Pero, insisto, acá hablando de Europa, estábamos hablando pues de países que justamente fueron partícipes miembros de lo que se terminó haciendo o logrando un consenso a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de, se supone, salvaguardar los intereses de la paz mundial y entre otras cursilerías muy románticas, que al final pues al final de qué sirvieron, ¿no? O sea, insisto, la propia forma de ser de la propia ONU por momentos ha sido reveladora en el sentido de su grado de inutilidad. Pero todos ellos formaron parte de este bloque, que se supone que pues además estaba conformado por países en su momento muy fuertes, ¿no? Pues básicamente esta idea de la Unión Europea, que era, al menos en su concepción, pues un bloque pues formidable realmente, ¿no? O sea, en temas de esta al menos intención inicial de que pues el dominio y la hegemonía del poder político en el mundo no se fuera solo al lado, por ejemplo, de los Estados Unidos, lo cual terminó sucediendo, ¿no? O sea, al final se terminaron inclinando y sometiendo, digamos, a los deseos e intereses de los gringos. Y eso es lo triste, porque al final, pues insisto, los pueblos europeos, hablo de los pueblos, no de sus gobiernos, pues son pueblos dignos. Tristemente, creo que esos pueblos también pecaron de no exigir gobiernos en estas últimas décadas que los representaran. Se vieron muy pasivos, creo que les faltó realmente contundencia para exigir lo que merecían. Y pues al final, en resumidas, yo diría que se durmieron en sus laureles también. O sea, insisto, Europa se durmió en sus laureles en el sentido de que se sentían muy seguros y protegidos por Estados Unidos, pero ya hemos visto que Estados Unidos, en cuanto quiera hacer un giro de tuerca, lo hace, y se lleve a quien se lleve. Pues lo estábamos viendo apenas con los aliados comerciales más cercanos, que pues somos Canadá y México,
y pues les está dando lo mismo, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que se olvida recordar las máximas importantes, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a olvidar la máxima de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses? Ya está. ¿Qué más necesitamos comprender, no? Entonces, bueno, el futuro de la OTAN creo que está no solo en riesgo, creo que ya está definido, ¿no? Como su extinción, su próxima extinción. Y bueno, para complementar esto, que no me parece menor y que creo que es muy importante justo porque como yo comentaba hace un par de días, pues va a redefinir las reglas del juego, los nuevos bloques, nuevos aliados, nuevos órdenes mundiales, digamos. Va a haber, como yo decía hace algunos días, pues un mundo más tripolar, multipolar tal vez, pero donde Estados Unidos va a seguir manteniendo pues un liderazgo, insisto, mientras pues siga manteniendo el poder bélico, ¿no? En este caso yo sí veo un tanto incierto, incluso poco conveniente, que Estados Unidos y Rusia se vuelvan mejores amigas. Todo va a depender para dónde vaya esa orientación, ¿no? Porque si en una de esas pues ya nadie les pone freno, pues entonces ahora sí, insisto, como diría el Chapulín Colorado, ahora quién podrá defendernos. O sea, no conviene ningún extremo, ¿no? O sea, no conviene ni el extremo donde Estados Unidos y Rusia estén enfrentados a muerte, por la máxima que he dado una y otra vez en el sentido de que, como lo proyecta Oppenheimer, Estados Unidos y Rusia son dos escorpiones dentro de una botella y sí pueden destruirse a sí mismas, pero solo a costa de su propia vida. Rusia puede destruir a Estados Unidos a Rusia, pero solo a costa de sus propias vidas. No conviene ese escenario extremo, que es hacia donde parecía que nos estábamos dirigiendo, pero tampoco conviene un escenario donde, como yo decía en este video pasado, se vuelvan tan aliadas que al final la alianza termine siendo más bien como una especie de pues Estados Unidos aliada de Rusia contra el mundo, ¿no? O sea, porque al final pues se pueden, insisto, si ellos quisieran, que cuentan con los poderes bélicos, pues repartir el mundo a su antojo. Insisto, creo que acá lo que está persiguiendo Donald Trump pues son en gran medida cosas, como yo decía, no vamos a saber los detalles de qué se acordó y qué fue a lo que acordaron, qué fue lo que se gana, qué fue lo que se dieron. No vamos a llegar a saber los detalles, pero a grandes rasgos lo único que implica todo tipo de negociación fructífera implica que pues hay intereses alineados. Entonces habrá que entender que pues hay cosas de las que está proponiendo Donald Trump, visiones de las que está proponiendo Donald Trump, que al parecer a Putin sí le convencen. En ese sentido habrá que ver también cómo reaccionan y si están igualmente alineados los intereses de China, los intereses de Irán, los intereses de Corea del Norte, de toda la región de Medio Oriente, que no hay que olvidar que se estaba siguiendo un proceso un tanto anti-yanqui, ¿no? Un tanto de desdolarización, en fin. Por momentos parecería que podría haber una cierta contradicción en el discurso de Donald Trump, dependiendo qué es lo que hayan acordado, ¿no? Porque pues si Donald Trump se estaba quejando de los BRICS y se está quejando de la desdolarización y que va a meter aranceles a todos los que quieran pasarse de listos con Estados Unidos y que no va a hacer comercio con ellos y que les va a meter, insisto, tarifas, aranceles, o sea, por momentos como que no cuadra algo, ¿no? Y pues insisto, habrá que ir viendo con respecto a los hechos, a ver cómo se va terminando de cuadrar todo esto. Y bueno, como último dato, creo que es de lo más relevante que hay. No he visto muchos análisis al respecto, pero creo que es de lo más delicado, creo yo. Se está, creo, por momentos pasando por alto cuál es la razón tan esencial del papel de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump. Como inicié comentando, por momentos pareciera que Elon Musk es el presidente el día de hoy, ¿no?
Incluso es un tanto simbólica esta imagen cotidiana, ¿no? De estar en la oficina oval y que esté Donald Trump sentado, casi casi como en la mesa de los niños, que han estado haciendo mucho meme al respecto, con el hijo de Elon Musk, con X, y pues Elon Musk esté dando el discurso, el speech, ¿no? Es muy raro la escena, creo yo. Raro en muchos sentidos, ¿no? Pero finalmente, insisto, hay una parte simbólica importante ahí a leer, hay una lectura importante, pero de facto acá lo que hay que entender y no es menor, es no olvidar lo que vengo insistiendo desde hace ya un buen rato, no olvidar quién es Trump, de dónde viene, su biografía en síntesis, así como la biografía, quién es y de dónde viene de Elon Musk, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es su récord, su historia, sus escándalos? No es nada menor, no hay que subestimar absolutamente nada, ¿no? Incluso ya moviéndonos un poco a la esfera del espectáculo, no es menor, por poner un ejemplo, lo que pasó entre el escándalo que había entre Amber y Johnny Depp y que por ahí estuviera metido hasta el propio Elon Musk en eso, ¿no? Por poner un ejemplo, a lo que voy es que no se puede subestimar nada de la forma de ser de cada uno y con lo respecto a lo que han demostrado en público, imaginémonos en un ejercicio mental, si así se comportan en público, lo que no harán en privado, ¿no? Lo cual es muy riesgoso, es muy peligroso. En el caso particular de Elon Musk y como su papel esencial en el gobierno de Donald Trump, creo que hay algo que es inédito no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, que es obvia y evidentemente, pues toda la capacidad que tiene desde tanto personal como en los brazos de sus empresas, de sus corporaciones de Silicon Valley, ¿no? De alguna manera estamos viendo por primera vez cómo se afianza en los Estados Unidos un poder, un suprapoder que va muy paralelo al poder político, que es el poder, por ejemplo, en estos tiempos, de los magnates digitales, ¿no? De toda esta industria digital que está promoviendo pues diversas a su vez iniciativas de inteligencia artificial, de robótica, espacial, o sea, yo diría que es una especie de nueva dictadura de las empresas tecnológicas, la dictadura de Silicon Valley, digámosle, ¿no? Llamémosle. Y no es menor, entendiendo que, insisto, es algo inédito no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, que esté habiendo este paralelismo donde está gobernando en teoría Donald Trump, o llevando vamos a decir, el hilo político, pero por otro lado, Elon Musk esté llevando el hilo económico. Y están haciendo una mancuerna de poder en realidad, ¿no? Si ya no queremos decir que Musk está gobernando Estados Unidos, lo que sí podemos decir y asegurar es que hoy hay dos presidentes. Hoy hay dos personas que toman decisiones muy importantes en Estados Unidos. Y que a Musk se le ha dado tanto poder que incluso está manejando información sensible, confidencial, de esta que le llaman classified, ¿no? Que incluso necesitas security clearance, ¿no? O sea, esta licencia de seguridad para manejar información sensible clasificada de los Estados Unidos en diversas áreas de sus diversas instituciones y agencias. Entonces, en otras palabras y en términos mexicanos básicos, a Elon Musk lo han dejado meterse hasta la cocina. Y hasta la cocina, pues nada más basta ver que está literalmente en la cocina de la oficina oval. O sea, ¿qué otra cocina más queremos, no? Ya está ahí metido. Entonces, aquí creo que hay dos cosas estratégicas muy importantes para ellos. Primero, que a ellos les va a convenir no pelearse en este transcurso, porque eso creo que generaría un gran problema no solo para ellos, ¿no? Para el mundo. Porque si ya de por sí hay conflictos de interés evidente, o sea, aquí ya no están disimulando nada, creo yo hasta cierto punto están siendo sumamente descarados. El tema es que ojalá no se empeore, ¿no? Porque, insisto, estamos
siendo gobernados por dos, y cuando digo gobernados, pues hay que entender que aunque no queramos, pues Estados Unidos sigue moviendo los hilos del mundo, y en gran parte la gran mayoría de la economía del mundo depende de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no solo son los estadounidenses gobernados por este par de psicópatas, sino que el mundo está gobernado por este par de psicópatas. Nunca ha sido buena idea, eso lo saben muchos economistas, combinar el poder político con el poder empresarial a ese nivel. O sea, no estamos hablando de dos empresarios cualquiera. No estamos hablando que Elon Musk tenga un par de pymes. Estamos hablando que tiene emporios, imperios. Y cuando entiendes la geopolítica, entiendes que hay empresas que tienen mucho más poder que todas las naciones. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo clásico de McDonald's o de Coca-Cola. O sea, cualquier McDonald's, es más, el McDonald's de Nueva York pueda que tenga mejor Producto interno bruto que algunos países. O sea, así para que me entiendan, ¿no? Entonces imagínense Starlink, Tesla, o sea, estamos hablando de palabras mayores y de riesgos y peligros mayores. En el sentido en que a Elon Musk le están permitiendo acceder a esta información sensible, es obvio que se está ocupando o aplicando una estrategia inédita en el mundo de gobernanza política, que es por primera vez probablemente en la historia de manera oficial se está ocupando la inteligencia artificial para decidir y para la toma de decisiones políticas. Esto, pues ya parece que llegamos a las películas distópicas, futuristas, que prácticamente predicen el fin del mundo. Por supuesto que es muy riesgoso, ¿no? Por supuesto. Pero es innegable que lo están haciendo. Por supuesto, al final ellos disciernen y deciden a ver que sí, que no, pero lo que está nutriendo la base de datos, que cabe decir, hay muchas cosas que no conocemos, hay cosas que salen al público, hay otras tecnologías, hay otras empresas debajo, no sé si en el Deep State, pero debajo, están bajo las tuberías, que finalmente pues están haciendo cosas que nadie sabemos exactamente qué están haciendo. E insisto, cuando pues está liderado en este caso por Elon Musk, que insisto, él está nutriendo de esta información sensible y clasificada. Es una información privilegiada a la que él está accediendo, pero que además le incorpora sus tecnologías y sus tecnologías las aplica en esa información. Pues al final habrá que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿En qué termina resultando este show y este gran teatro digital, de poder, de ambición? O sea, es complicado, ¿no? Porque creo yo que sí hay un riesgo latente muy severo de que esto se salga de control, en síntesis. Y ni siquiera cuando algo se sale de control, pues no sabes para dónde se sale de control. O sea, por eso se llama así, ¿no? O sea, no hay plan, no hay contingencia, se sale de control. O sea, las implicaciones, las consecuencias, no las puedes llegar a controlar ya. Entonces sí es muy complicado porque estamos hablando del gobierno más poderoso del mundo, que hoy está haciendo uso de todas las tecnologías de vanguardia que tiene en su poder Elon Musk, con todo su séquito de empresas, muy seguramente también acompasado de pues otros empresarios de Silicon Valley, pues la industria, insisto, digital de Silicon Valley. Por ahí podríamos meter a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, o sea, el que se quiera subir ahí, ¿no? Y pues al final estamos hablando de no más de 50 hombrecitos que están teniendo el poder del mundo y están teniendo demasiado poder. 50 me excedí, pero en realidad, o sea, si ya lo limitamos, no más de 10 personas, no más de 10 hombres, ¿no? Que están básicamente decidiendo la vida y los destinos del mundo. Y insisto, si vemos los perfiles de estos psicópatas, de estos psicos, pues la verdad es que pues sí te pones a rezar, ¿no? Entonces, esto es lo relevante, ¿no? Por primera vez en el mundo se están ocupando estas tecnologías. Creo que podemos llegar a muy mal puerto, sobre todo por quiénes son los que están implementándolas. O sea, si me dicen, oye, Trump, ¿le confiarías? No le confiaría ni mi coche, brother. O sea, ni a él, ni a Elon Musk, o sea, mucho menos el destino del mundo.
Entonces, o sea, sí es un poquito alarmante y vamos a decir, tampoco es que sean los únicos que lo están haciendo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, y combinándolo a lo que yo hablaba de Europa, Europa se quedó atrás no solo en estos temas militares, o sea, Europa va en decadencia, ¿no? Fuerte. Y la realidad es que en esta carrera de la AI, ¿no? De la inteligencia artificial, pues quedaron rezagados. O sea, ellos para pronto no están ni en el juego militar ni en el juego de la inteligencia artificial. O sea, Europa ya quedó más bien como una nostalgia, ¿no? Como este recuerdo de la gran Europa, pero solo eso, porque ya hoy no están teniendo un papel importante en la geopolítica mundial. ¿Y quiénes están tomando su lugar? Pues algunos países de Medio Oriente, y ya no hablar de hasta los BRICS, y ya no hablar de particularmente, bueno, tampoco de algunos de algunos varios países ya que llevan rato en el tema tecnológico, Japón, Corea del Sur, Taiwán, en fin, pero no hablar de China, ¿no? O sea, y cuando digo que no es la primera vez que sucede con Elon Musk el tema de la inteligencia artificial, pues me refiero a que justo en China, pues también, y no es tampoco novedad, hay probabilidad de que también estén incorporando ciertas inteligencias artificiales para su toma de decisiones. No nos consta, pero vamos, ¿no? O sea, tampoco nos podemos engañar. Entonces, pues son esos caminos los que parece que están tomando este rumbo. Creo que son, insisto, un tanto riesgosos. Eh, entonces, bueno, pues al final esto puede implicar muchísimos riesgos. Y ciertos efectos no esperados y consecuencias pues que no estén precisamente calculadas y que terminen pues terminando en que muchas situaciones se puedan llegar a salir de control, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, se ha visto que el propio Elon Musk ha estado aplicando esta información? Que pues es como muy lógico entender que pues le brindan la información, él la interpreta, ya verá con sus tecnologías en dónde las aplican o las ocupan, pero al final, pues en teoría con eso están aplicando esto, para llamarle de alguna forma entendible, la misma motosierra conceptual argentina de Milei, la están queriendo aplicar en Estados Unidos, ¿no? En este sentido de pues atacar la USAID, lo que le llaman la DOGE, o como le quieran llamar, Doge en español. En fin, o sea, están ocupando estas tecnologías de manera complementaria o de manera sustancial para estar, insisto, realizando la toma de decisiones importantes con respecto a qué recortan, qué decisiones toman, en fin, ¿no? En síntesis, lo que vamos a terminar teniendo, y yo ya lo advertía, pues es esta nueva configuración tanto de las formas de estar haciendo política, porque insisto, esto es inédito, pero también es muy riesgoso, es muy peligroso en manos de quienes están teniendo tanta información en su poder. Por supuesto que ahorita apenas han pasado 3 semanas y todo parece una luna de miel. Aquí lo que hay que ver es en qué situación vamos a estar de aquí a 2 años, ¿no? O sea, y más tomando en cuenta que pues vienen muy agresivos, ¿no? Es una estrategia muy agresiva de este cambio de paradigma geopolítico, donde al final, vamos a decirlo en síntesis o para tratar de aclarar, de ejemplificar de qué va este nuevo orden así a grandes rasgos, pues estamos viendo como una especie de doctrina Monroe 2.0 en América, de Estados Unidos para los americanos, o sea, como así tal cual era el principio de América para los americanos, entendiendo que ellos siempre han tomado América no como un continente, sino como el nombre de su nación, o sea,
no hay más americanos en Estados Unidos que ellos mismos. Esa es su concepción, ¿no? O sea, los únicos americanos por derecho, y eso es lo peor, porque hasta en historia son unos brutos, ellos llegaron robando tierras, ¿no? O sea, ellos no se pueden estar adjudicando el derecho de esas tierras cuando las robaron, pero bueno. Entonces es eso, ¿no? La nueva configuración política es una especie de doctrina Monroe 2.0, una doctrina Monroe Reloaded con Donald Trump, y a su vez, ya en el panorama más amplio geopolítico, en esta bipolaridad que parece ser que va a mudar más bien de la bipolaridad de de Estados Unidos versus Rusia, va a haber una transición a una especie o de tripolaridad o multipolaridad de fuerzas. Al menos la tentativa, la que se empieza a ver es Estados Unidos versus el oso y el dragón, ¿no? O sea, básicamente entre Rusia y China. De inicio, ¿no? Ya habrá que ver cómo se termina cuadrando eso. Pero de momento este es el gran cambio de paradigma y por ende, pues el gran cambio en el tablero geopolítico y tanto en sus alianzas como en sus fuerzas, ¿no?